Bien, hola, hola, hola a todos los que están sintonizándose en esta bella tarde en el programa El Poder de la Palabra de Dios. Estamos aquí, mis queridos hermanos, para compartir una vez más el poderoso mensaje que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros. Es un gusto muy enorme, mis queridos hermanos, estar aquí con ustedes en este día viernes 11 de octubre, en que nuestro país, el Ecuador, está pasando por una serie de vicisitudes, de inconvenientes, de problemas, viviendo una convulsión a nivel nacional, pero es el Señor Jesucristo que va a solucionar en los próximos días, a su tiempo, los problemas de este país. Y esto pasa, mis queridos hermanos, porque muchos ecuatorianos, miles y miles de ecuatorianos, todavía no conocen de la misericordia y del amor de Cristo, pues no han aceptado a Jesucristo en sus vidas. Por eso es, mis queridos hermanos, todo este inconveniente que se está suscitando en nuestro país. Pero te voy a pedir, mis queridos hermanos, que nos ayudes en oración, ¿sí? Hoy quiero enfocarme solo en la oración por esta nación, mis queridos hermanos. Voy a pedirte, por favor, que allá donde tú te encuentres, en tu casa, en tu lugar de trabajo o donde te haya cogido esta programación, que me ayudes también en oración por esta nación, la nación ecuatoriana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti en esta hora, en esta bella tarde, para proclamar, Señor, en primer lugar tus maravillas, exaltándote, Señor, proclamando tu palabra, enseñando, Padre eterno, porque así tú nos diste ese mandamiento de ir a predicar, de ir a exaltar, de ir a enseñar tus maravillas, Padre Santo. Por eso también te pedimos en esta bella tarde, bendecida por Dios, que cubras con tu misericordia, con tu amor y tu perdón a esta nación ecuatoriana. Pues muchos ecuatorianos, mis contemporáneos, aún no te conocen, Padre Santo. Ponles un corazón de carne a aquellas autoridades. Ponles un corazón de carne a nuestros hermanos dirigentes indígenas para que pronto se solucione los inconvenientes de esta nación. Ponle también un corazón de carne a las Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, para que ya no exista enfrentamiento entre hermanos ecuatorianos, Padre Santo. Me uno a esos miles y miles de siervos del Señor, de hijos de Dios, de cristianos verdaderos en esta nación, que estamos unidos en una cadena de oración, para que pronto se solucione todo lo que está aconteciendo en mi país. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo ponemos en tus manos de amor y en tus manos de misericordia. Así también bendice a cada hermano, cada hermana, hermano de la fe, a cada amigo, a cada amiga, a cada persona que aún no conocen del Señor en esta bella tarde, para lo que vamos a enseñar y a predicar, proclamando tus maravillas, Padre eterno, quede impregnado en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón y en toda nuestra existencia, y lo podamos accionar, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, para tu gloria lo hacemos, Padre Santo. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito el Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos, un saludo desde
en esta tarde, ya sin más aquí en la vida. Muchos hermanos a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional también, mis hermanos. Pues como les dije en las veces anteriores, a esta programación, con el poder de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, ya ha trascendido los territorios de esta nación ecuatoriana y nos están observando desde Estados Unidos, nos están observando desde Cuba, nos están observando desde Brasil, de Argentina, inclusive en los países de Europa como es España, Italia y de Bélgica. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta bella programación en el poder de la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Vamos ya por el capítulo 20, mi querido hermano. Creo que en 2 clases más o 2 enseñanzas más vamos a terminar el precioso Evangelio de Juan. Un libro, un evangelio realmente donde se demuestra la deidad de Cristo en nuestras vidas, donde se demuestra cómo Cristo deja su divina gloria para venir a la tierra por ti y por mí, mis queridos hermanos, para salvar a la humanidad. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, quiero darle en esta tarde preciosa y bendecida por Dios, le he puesto: Cristo resucitó en mí y en ti también, mis queridos hermanos. En el mismo momento, en el mismo instante que aceptaste a Cristo en tu vida, allí vino Cristo a nuestras vidas. Vino a morar, vino a quedarse con nosotros, mis queridos hermanos, formándose día a día en nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. Sea bendito su nombre. Bien, vamos a estudiar entonces el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 en adelante. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 21 en adelante. Y dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Versículo 3. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el uno discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucite de entre los muertos. Volvieron los discípulos a los suyos. Bueno, voy a detenerme aquí, mis queridos hermanas, para ir avanzando poco a poco. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, vamos entonces, antes de iniciar en este capítulo 20, quiero retroceder unos versículos del capítulo 19, donde nos habíamos quedado la semana anterior. Pues la semana anterior habíamos visto hasta el versículo 30, ahora vamos a terminar del 31 al 42 rápidamente debido al tiempo. Capítulo 19 del Evangelio de Juan, del versículo 31, le voy a dar lectura del versículo 37. Así nos dice el poderoso Señor Jesús. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua,
a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad para ellos. Rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con el Señor. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Versículo 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque todas estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito su nombre. Poderoso es el nombre del Señor Jesús. Pues no hay otro nombre como Él. Precioso Jesús. Bien, mis queridos hermanos. Entonces, estamos recordando rápidamente los versículos anteriores, ¿sí?, del Evangelio de Juan, capítulo 19, del 31 al 37, donde aquí se demuestra que Jesús ya estaba colgado en la cruz, ¿verdad? Se lo llevaron para ser crucificado. Y Jesucristo estaba colgado en una cruz. Yo te pregunto en esta tarde, mi amado hermano, pues así nos enseña el Señor en este versículo que estamos viendo. Jesucristo en el año 1 de nuestra era estaba colgado en aquella cruz por sus verdugos, los romanos, por los fariseos y los escribas, ahora los religiosos. Yo te pregunto en esta tarde, ¿dónde está Jesús en tu vida? ¿Lo tienes colgado en una cruz, en un cuello, en una cadena? ¿Tienes colgado al Señor Jesús de pronto en un cuadro, en una pared de tu casa? ¿Lo tienes colgado de pronto en una estampita que la llevas en tu bolsillo o en tu billetera todos los días? Mis queridos hermanos, Jesucristo está vivo, pues Él resucitó, y es lo que vamos a ver en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Estamos viendo en estos versículos que leímos del 31 al 37, cómo Jesús, estando en la cruz, ¿verdad? El Imperio Romano tenía la costumbre de que para que no pase mucho tiempo colgado en la cruz, le rompían las piernas para que puedan morir más rápido. Quebraron al uno, dice, las piernas. Seguramente con un mazo, un martillo, qué sé yo, algo parecido a un combo de pronto, ¿sí? Le quebraron luego al otro que estaba crucificado con Jesucristo, dice, ¿sí? Pero cuando llegaron a Jesús, no le quebraron las piernas, dice. Y un soldado le abrió su costado con una lanza. Y al instante, dice, al instante, en ese momento, salió sangre y agua. Mis queridos hermanos, yo no soy médico, pero he estado investigando, porque cuando yo estudio la poderosa palabra de Dios, me centro en su palabra e investigo cosas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo me dice que lo haga. Mis queridos hermanos, yo no soy médico forense, pero investigando a través del internet y otros textos médicos, indica que cuando una persona ya muere, mis queridos hermanos, ya no le sale sangre. Y Jesucristo había perdido toda la sangre ya cuando estaba en la cruz. Porque recordemos, amados hermanos, que nuestro amado Señor Jesucristo sufrió golpes, sufrió latigazos, 39 latigazos, y ustedes saben cómo eran esos látigos que utilizaban estos perversos romanos, que en su punta era de piedra, otros eran de hueso y otros eran de hierro, que al introducirse en la carne de nuestro Señor Jesucristo, le iba desgarrando su piel. Y dice la palabra de Dios que no tenía hermosura, que cualquiera que lo veía en la cruz no lo podía ver, mis queridos hermanos, porque era un monstruo totalmente desfigurado por los latigazos del Imperio Romano, por la corona de espinas que le pusieron, por los golpes que recibió, mis queridos hermanos.
Y lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Amigo que me estás escuchando. Amiga que todavía no conoces del amor del Señor, pues no lo has aceptado en tu vida. Jesucristo sufrió eso por ti. Y hoy esta nación ecuatoriana está convulsionada porque no conoce del amor del Señor Jesús. No lo ha aceptado en su vida, no lo ha aceptado en su ser, en su existencia, en su corazón. Por eso es que vivimos como estamos viviendo ahora. Mis queridos hermanos, más allá de las medidas económicas, más allá de las autoridades, más allá de los dirigentes indígenas, todos somos ecuatorianos, mis queridos hermanos. Pero no todos somos hijos de Dios, mis queridos hermanos. Esa autoridad, esa potestad de ser llamados hijos de Dios, solo nos los dio a cada hombre, a cada mujer que aceptó a Cristo en su vida y cree realmente en su corazón, confesándolo con su boca. Mis queridos hermanos, y hoy queremos enseñarte y proclamar estas maravillas para que tú aceptes a Cristo en tu vida, mis queridos hermanos. Pues para eso nos ha llamado el Señor Jesús. Para que proclamemos sus maravillas en este tiempo, tiempos peligrosos que estamos afrontando la iglesia de Cristo. Regresando al Evangelio de Juan, capítulo 19. Brotó sangre y agua. La medicina nos dice que si brotó sangre y por qué agua, es porque el corazón del ser humano, ¿verdad?, está cubierto por una membrana, una capa llamada pericardio. Y seguramente la lanza atravesó el pericardio, es decir, atravesó el mismo corazón de Cristo. Mis queridos hermanos, por eso salió sangre y agua. Nuestro Señor Jesucristo derramó toda su sangre por ti y por mí, mis queridos hermanos, para que hoy seamos salvos por la eternidad. Sea bendita la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, esa costumbre que tenían el pueblo o el imperio romano de quebrarle las piernas a nuestro amado Señor Jesucristo, no lo toparon a Él, mis queridos hermanos. Pues así nos dice la Escritura en el libro de los Salmos y en el libro de Zacarías: no se le quebrará hueso alguno. Nos dice el libro apócrifo, vamos a apuntarlo aquí. El libro apócrifo llamado Evangelio de Nicodemo, ojo, que este libro, mis amados hermanos, no está en la Escritura. Es un libro apócrifo, es decir, un libro dudoso que está fuera de la palabra de Dios. Pero investigando según este texto del Evangelio de Nicodemo, libro apócrifo, nos dice que el soldado que atravesó el corazón de nuestro amado Señor Jesucristo tenía el nombre de Longino. Y el soldado, una vez que hizo esto, se dio cuenta y creyó al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque su sangre se le roció en su cuerpo. Nuestro amado Señor Jesucristo, cuando estuvo en aquella cruz más de 3 horas, mis queridos hermanos, roció su sangre para que en este tiempo tú y este servidor seamos salvos por la eternidad, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Preciosa palabra de Dios. Dice en el versículo 35 del capítulo 19 de Juan, dice: y el que le vio da testimonio, y un testimonio verdadero. El que lo vio, dice, da testimonio. Disculpando la letra, mis queridos hermanos, discúlpenme la letra, pero creo que sí se entiende. ¿Y quién es el que da testimonio del que vio lo que estaba pasando?
El apóstol Juan. El apóstol Juan. No te confundas, mis queridos hermanos. No te confundas. No es el soldado que le atravesó la lanza. Él creyó, sí. Pero el que da testimonio, y su testimonio real y verdadero, es el evangelista Juan, el discípulo, el codiscípulo nuestro, mis queridos hermanos. El consiervo nuestro, llamado Juan. Él da testimonio de Jesucristo. Tú estás dando ese mismo testimonio, mis queridos hermanos. Estás dando el testimonio de Jesucristo. Das el testimonio de Cristo. Estás dando en este tiempo el testimonio de Cristo. Mis queridos hermanos, atiéndeme. ¿A cuántos ha dado hoy la palabra de Dios? ¿A cuánto le has predicado en el día de hoy? Cuando son las 5:20. ¿A cuánto le has predicado el día de hoy? ¿A cuánto predicaste ayer? ¿A cuánto predicaste la semana anterior? ¿A cuánto predicaste, mis queridos hermanos? ¿A quién estás discipulando tú, mi amado hermano? Pues hoy es tiempo de nosotros hagamos y nos reconciliemos con el amado Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Sangre y agua. Sangre de la salvación para cada hijo de Dios. Y nos limpia a través del agua, que es la bendita palabra de Dios, mis queridos hermanos. Por eso es que Juan dice la palabra que da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe y dice la verdad para que vosotros creáis. Nosotros hemos creído y ahora estamos dando el mismo testimonio que dio el apóstol Juan, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Continuando con el capítulo 19, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, al que antes había visitado Jesús de noche, vinieron, trajeron un compuesto de mirra, de aloes y de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre de los judíos. Mis queridos hermanos, esta costumbre de los judíos que tenían para cuando alguien moría, mis queridos hermanos, hoy en la actualidad lo hacen aquellos hombres y mujeres que siguen una tradición, siguen una costumbre. Me recuerdo me da el Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos, que esto sucede en determinado tiempo del año, en la famosa Semana Santa. Aquellos que se mueren por topar a un muñeco, por llevarlo en su hombro. Aquellos que madrugan por ir en una procesión, así esté lloviendo, así esté haciendo sol. Pero cuando se le invita a una célula, cuando se le invita a estudiar la poderosa palabra de Dios, o se le invita a la congregación, ellos no van. Porque dicen: ay, yo no soy de esa religión. Y tú sabes, mi amado hermano, que Jesucristo no es religión. Jesucristo es tener una relación constantemente con Él. Pues Jesucristo es quien me cambió mi vida. Jesucristo es ahora quien conduce mis pasos. Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, es que me hace ver y entender, mis queridos hermanos, en revelación su Escritura, amando a mis hermanos, orando por ellos y corrigiendo cuando alguien realmente está equivocado, mis queridos hermanos. Pues para eso me llamó el Señor. Por eso yo te pido en esta tarde, amado hermano, mi amada hermana que me estás escuchando, si tú crees que yo me estoy equivocando en algo, hámelo saber con un mensaje, mis queridos hermanos. Deja tu mensaje aquí, si es que me estoy equivocando, pero con la palabra de Dios en mano, mis queridos hermanos. Pues es la palabra de Dios quien me guía, pues es la palabra de Dios que me sostiene.
Y es la palabra de Dios que está activa en mí, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Entonces nosotros podemos ver aquí cómo los religiosos de esta época, de la actualidad, hacían las mismas costumbres que hacían ellos. Dice que envolvían los cadáveres con lienzo, le llevaban mirra, le llevaban hierbas aromáticas, ¿verdad? Hoy también hacen así. Le ponen flores a un muñeco, lo llevan cargado 2, 3, 4 horas, ahí no les importa el tiempo, no les importa, mis queridos hermanos, el clima, y lo hacen, pero al día siguiente vuelven a ser tal y como son durante todo el año, mis queridos hermanos, y ahí se olvidan del Señor Jesús. Solo se acuerdan de Él un día al año o a la Semana Santa, en una semana de diciembre, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, vamos ahora sí a entrar al capítulo 20, mis queridos hermanos. Dice el versículo 1, el capítulo 20 del Evangelio de Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Lo primero que nosotros debemos hacer, mis queridos hermanos, cuando abrimos nuestros ojos, es ir y buscar la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Es lo primero que debemos hacer en cada mañana, mis queridos hermanos. Buscar el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo. Buscar su rostro. ¿Cómo? A través de la oración. Estudiando su palabra. Y en adoración, mis queridos hermanos. Lo que hizo María Magdalena, dice, el primer día de la semana, que nosotros ya sabemos que era el domingo, el primer día de la semana, Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, es decir, al alba, cuando estaba amaneciendo, mis queridos hermanos. Es en ese momento que viene un nuevo día, unas nuevas misericordias, como dice la palabra de Dios, que debemos nosotros buscar el rostro de nuestro amado y único soberano Jesucristo. Dice que María Magdalena fue al sepulcro y vio quitada la piedra. Quita esa piedra que hay en tu vida, mis queridos hermanos. Quita esa piedra que te estorba ir a los pies de Cristo. Quita todo obstáculo, toda barrera, toda trinchera, todo alambre, todo muro, toda piedra que estorbe para que tú vayas realmente a los pies de Cristo. Mis queridos hermanos, sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito su nombre. María Magdalena en estos versículos no sabía que Jesús había resucitado, mis queridos hermanos. No lo sabía. Y tú lo sabes ahora. Tú sabes que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, debe resucitar también en tu vida, mi querido hermano. Por eso le hemos puesto en esta tarde el siguiente título: Cristo resucitó en mí, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre. Cristo resucitó en cada uno de sus hijos. Entonces, dice la palabra, entonces corrió, fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde está. Salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el un discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Vean lo que dice el 5. Bajándose a mirar al sepulcro, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.
Entonces entró Pedro, el otro discípulo que había venido primero del sepulcro, vio y creyó. Mis queridos hermanos, ¿qué nos dicen estos versículos? Una vez que María Magdalena fue muy temprano en el primer día, mis queridos hermanos, no encontró el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No lo encontró, mis queridos hermanos. ¿Sí? Corrió y le fue a avisar a sus discípulos. Mis queridos hermanos, le fue a avisar a sus discípulos. Enseguida, dice la palabra, fue Pedro y Juan a correr, a ver, a cerciorarse si realmente era verdad lo que María Magdalena les estaba comunicando, mis queridos hermanos. Y dice aquí estos versículos que acabamos de leer, fueron y no lo hallaron, porque es un sepulcro, está vacío, Cristo no está ahí, mis queridos hermanos. Por eso Cristo no está en el cementerio, mis queridos hermanos. Cristo no está en una cruz, no está en un crucifijo. Cristo no está en un cuadro colgado en cualquier pared, mis queridos hermanos. Cristo no está en un lugar, en una edificación, en una estructura, como dice la iglesia tradicional. Cristo debe estar en nuestras vidas, viviendo día a día, compartiendo con todo lo que nosotros hacemos aquí, en este mundo. Pues toda nuestra existencia debe reflejarse el amor del Señor Jesús, mis queridos hermanos, porque Él es todo. Cristo no estaba en el sepulcro. Debe estar en tu corazón, debe estar en tu vida, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús, sea bendito su nombre. ¿Por qué, mis queridos hermanos, no estaba Cristo en el sepulcro? Porque Cristo había resucitado. Vean qué maravilla nos enseña el Señor, que Él resucitó y lo hizo por ti, mis queridos hermanos, que aún no conocen del amor de Cristo. Lo hizo por ti, te está esperando, como estuvo en la cruz, con los brazos extendidos, te está esperando para que tú llegues a Él, a sus pies, y darte un abrazo. Y que vivas en santidad día a día, y ya no mueras por la eternidad, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre, mis queridos hermanos. Jesucristo ha resucitado y hoy vive en nosotros. Sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre. Vamos a continuar. Vamos al versículo 15 del Evangelio de Juan, capítulo 20, que dice: Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María Magdalena no sabía en ese momento dónde estaba Jesucristo. Tú en esta bella tarde sabes dónde está Cristo. Tú sabes dónde está Cristo. Cristo debe estar en nuestras vidas y no me cansaré de decirlo, mis queridos hermanos, porque Jesucristo resucitó en mí y yo sé también que ha resucitado en ti, mis queridos hermanos. Deja accionar entonces al Espíritu Santo de Dios. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo tome tus decisiones y no sean tus emociones que lo hagan, mis queridos hermanos. Porque el Señor Jesucristo debe ser todo en nuestras vidas. Sea bendito su nombre. Y un poco más adelante, ya en el versículo 19, vamos a apuntar aquí. Versículo 19. Estamos rápidamente un poco avanzando, mis queridos hermanos, debido al tiempo. Ya llevamos más de 30 minutos transmitiendo. Versículo 19 del Evangelio de Juan, capítulo 20, dice la poderosa palabra de Dios.
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, el primer día de la semana, estando a las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Sea bendito su nombre. Mis queridos hermanos, muchos discípulos, muchos hermanos de la fe hoy en la actualidad aún están con ese miedo de poder predicar la palabra de Dios. Están con ese miedo de poder proclamar las maravillas que tiene Cristo en tu vida, mis queridos hermanos. Tienen miedo de enseñar, mis queridos hermanos, porque no dejan actuar al Espíritu Santo. Y se dicen que son cristianos. Acércate realmente a Jesucristo, mis queridos hermanos. Acércate realmente a Jesucristo y verás las maravillas y las bendiciones a diario en tu vida, mis queridos hermanos. Y tú te gozarás, así estés pasando por circunstancias difíciles. Vean lo que el Señor, lo primero que les dice, que dice la palabra, que estando las puertas cerradas, Él se apareció. Y tenían miedo. Tenían miedo. Los discípulos tenían miedo. Amado hermano, tú no tienes por qué tener miedo de proclamar las maravillas de nuestro amado Señor Jesucristo y su poderosa palabra aquí en la Escritura, mis queridos hermanos. Tú tienes que tener miedo porque en ti existe el poder, el amor y el dominio propio llamado el Espíritu Santo. Esa persona del Espíritu Santo que actúa en nosotros, déjalo actuar. Ya que no sean tus emociones, mis queridos hermanos. Deja atrás toda tu voluntad, tus decisiones, y deja que sea el Espíritu Santo de Dios guiándote siempre a toda verdad, a toda luz, a toda justicia, mis queridos hermanos, buscando el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo. Y todo lo demás, todas tus necesidades vendrán luego por añadidura, pero el tiempo de Cristo, no el nuestro. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Estando nuestro Señor Jesucristo ya con sus discípulos, ¿qué es lo que Él les dice? El versículo 19 dice: paz a vosotros. Paz a vosotros. El Señor nos dice: paz a vosotros. Y eso lo encontramos también, mis queridos hermanos, vamos a buscarlo para no leerlo de memoria. Evangelio de Juan, capítulo 14, que ya lo hemos visto en anteriores enseñanzas, versículo 27. Está hablando nuestro amado y soberano Señor Jesucristo. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Nos da la paz y la paz de Cristo. Vean lo que dice este versículo. Nos da la paz y la paz de su Espíritu. Doble bendición, doble paz. Es lo que les dio a sus amados discípulos en el versículo 19 del capítulo 20 de Juan. Paz a vosotros, les dice. Y en el Evangelio de Juan 14, 27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Y añade algo más: yo no la doy como el mundo la da. Perdón. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, como tenían miedo los discípulos. No tengas miedo de predicar la palabra de Dios. No tengas miedo de pararte en una esquina y hablar de las maravillas de aquel que cambió tu vida. No tengas miedo, mi querido hermano. Pues nuestro Señor Jesucristo era una persona inquieta que andaba de lugar en lugar, mis queridos hermanos. De montaña en montaña, de territorio en territorio, de región en región.
de ciudad en ciudad, proclamando la poderosa palabra de Dios. No se quedó quieto, cruzado de brazos. Mientras enseñaba, sus discípulos que iban con él estaban aprendiendo. Pues sí enseñaba el Señor Jesucristo con su testimonio, que es la verdad. Pues el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nada podemos hacer sin nuestro Rey de Gloria, llamado Jesucristo, mis queridos hermanos. Rey del cielo y de mi corazón, sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre. Mis queridos hermanos, lo primero que nuestro amado Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró sus manos y su costado, y sus discípulos se regocijaron viéndolo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Vea, otra vez le dice: paz a vosotros, en el versículo 21. Es lo primero que el Señor nos da cuando nosotros lo aceptamos, mis queridos hermanos. Nos da paz. No importa la circunstancia que estés atravesando. No importa ese problema que tú tengas en tu vida. No importa porque no estás trabajando. No importa que nuestro país esté viviendo tiempos de convulsión, tiempos peligrosos. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, no te lo pueda quitar ningún hombre. No te lo pueda quitar ningún paquete de medidas económicas, mis queridos hermanos. No te lo pueda quitar nada de lo que puede estar existiendo en nuestro camino, mis queridos hermanos. Que sea esa paz que Cristo dejó a sus hijos, esté siempre con nosotros. El mundo tiene una frase: que después de la tormenta, después de los problemas, después de la circunstancia, viene la paz, viene la calma. Pero Jesucristo en su palabra nos dice que en medio de esos problemas, que en medio de esa tempestad, Jesucristo te da paz. En medio de los problemas. Por eso tú no debes exaltarte, mis queridos hermanos, por lo que está aconteciendo en el país. Pues ya en la palabra de Dios es necesario que ocurra. Así nos dice en su evangelio, en el libro del Apocalipsis, en el libro de Daniel. Es necesario que esto ocurra. Nos dice en el libro de Isaías. Mis queridos hermanos, en los postreros tiempos, en estos tiempos, mis queridos hermanos, tiempos peligrosos, pero también tiempos de bendición para los verdaderos hijos de Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Que nada ni nadie, mis queridos hermanos, te aparte del amor de Cristo. Que nadie ni nadie te aparte del Señor Jesús, mis queridos hermanos. Que nada ni nadie te aparte ni te separe del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, o peligro o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero, llamado Jesucristo, que hoy vive en nuestras vidas. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, de que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, de ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro amado y único Salvador. Sea bendito su nombre. Sea bendito, Señor Jesús. Glorifícate en esta tarde y por la eternidad, Padre Santo. Bendito es el Señor Jesús. Discúlpame, mi hermano, si de pronto ves que... Pero es el gozo que yo tengo cuando enseño, cuando proclamo y cuando predico la poderosa palabra de Dios. Es el Espíritu que se goza en mí, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea glorificado en esta tarde y por siempre. Paz a vosotros.
como me envió el Padre, así también yo los envío. Dice el Señor Jesús que así también Él nos envía. ¿Nos envía a dónde? Al mundo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer, mis queridos hermanos? ¿Nos envía para qué? A predicar su palabra. Así nos dice Mateo 28, del 19 y 20. Voy a leer de nuevo la palabra. Así también yo los envío como me envió el Padre. Así te quiere que el Señor Jesús, tú vayas, mis queridos hermanos, y prediques la poderosa palabra de Dios. Y por todo el mundo, dice Mateo 28, 19 y 20. Y por todo el mundo, por todas las naciones, predicando, enseñando la poderosa palabra de Dios. Y aquel que crea y sea bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios, y creyere en su corazón, será salvo por eternidad, mis queridos hermanos. Y el poder de Dios, que es su Santo Espíritu, estará contigo siempre, hasta el último día de tu existencia aquí en la tierra, hasta que Cristo venga por nosotros. Sea bendito y alabado su santo nombre. Mis queridos hermanos, así también nos envía el Señor Jesús a predicar, a exaltar sus maravillas, queridos hermanos, a enseñar. Eso nos dice el Señor cuando envió a sus discípulos. Así como me envió el Padre, así también yo os envío a predicar, a enseñar sus maravillas, a exaltar su santo nombre y a enseñar su poderosa palabra, mis queridos hermanos, con el discernimiento que nos da ahora el Espíritu Santo. No te dice, anda y pelea con tu hermano. No. No pelees con tu hermano. No discutas. Pues la palabra de Dios es para compartirla, mis queridos hermanos. No te enojes, porque el enojo, mis queridos hermanos, produce ira. La ira te va a producir amargura. La amargura te va a producir la venganza. Y todas estas son cosas abominables ante los ojos de nuestro Padre eterno, mis queridos hermanos. El Señor nos manda a predicar su preciosa palabra. Nos manda a exaltar su santo nombre, porque Él es santo, santo, santo. Apartado del mundo, mis queridos hermanos. Para enseñar sus maravillas. Sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre. No te quedes con miedo, mis queridos hermanos. No tengas miedo de hacer exaltar la palabra de Dios. Porque nosotros, aunque no estamos viajando de nación en nación, de país en país, predicando, enseñando y exaltando su poderosa palabra, lo hacemos a través de estos medios, mis queridos hermanos, a través de la tecnología, porque no es por gusto que nuestro amado Señor Jesucristo haya en este tiempo, tiempos peligrosos, pero tiempo de bendición, proclamando su palabra. Porque a través de las redes sociales, a través del internet, la palabra de Dios puede también ser exaltando, puede ser predicada y podemos enseñar, mis queridos hermanos. Y gracias a su misericordia ya llevamos un año de bendición. Un año exaltando y proclamando sus maravillas en estas redes sociales, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló y recibieron. ¿Qué cosa?
el precioso Espíritu Santo. El precioso Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, que ahora nos inquieta y nos enseña lo que nosotros debemos de predicar. Nos enseña y nos exhorta, nos edifica ahora en estos tiempos que estamos viviendo. El Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos da amor al prójimo. Es el Espíritu Santo que nos da poder, mis queridos hermanos, para que en cualquier lugar que tú estés, prediques, enseñes y exaltes la maravilla de nuestro Señor y único Salvador Jesucristo. Pues es el Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos, que nos da dominio propio cuando un hermano te ofende. Cuando alguien te da la bofetada. Mis queridos hermanos. Es el Espíritu Santo que te domina. Yo no puedo hacer eso porque a Dios no le agrada, mis queridos hermanos. Y aún estamos en carne, sí. Pero tú conoces la palabra de Dios. Tú sabes que todo no es permitido, todo no es lícito, pero no todo no es permitido, mis queridos hermanos. Todo no es lícito para hacerlo. Entonces debemos nosotros tener mucho cuidado. Dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Dejar que el Espíritu Santo obre maravillas en tu vida, en tu familia y en todas las personas que te rodean. Pero para eso debes hacer tu voluntad a un lado, mis queridos hermanos. Y deja que el Espíritu Santo ocupe su lugar en tu existencia. Exaltando, proclamando y predicando a nuestro amado Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, sea bendito su nombre. Dice el versículo 24 del capítulo 20 del Evangelio de Mateo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y les dijo, miren lo que dice Tomás. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creía este discípulo llamado Dídimo o Tomás. No era creyente. A pesar que había transcurrido, él había vivido con nuestro amado Señor Jesucristo casi 3 años y medio con él y había visto sus maravillas, había escuchado la poderosa palabra, pero aún no creía en él. Estamos nosotros, mis queridos hermanos, viviendo como era el apóstol Tomás. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, mis queridos hermanos. Deja que actúe el Espíritu Santo en tu vida. Deja a un lado tus emociones y deja que el Espíritu Santo obre en ti, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llega Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Hay que darle prioridad, mis queridos hermanos, a esto. Vamos a apuntarlo con otro color. Nuestro Señor nos da paz a vosotros. Esta paz, mis queridos hermanos, debemos nosotros tenerla siempre en nuestras vidas. Mire cómo se repite. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Pues esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Saben por qué? Porque nosotros los cristianos, cuando tenemos algún problema, no estamos preocupados. Uy, Dios mío, ¿cómo voy a pagar mañana esa deuda que tengo? ¿Cómo voy a decir? No tengo. ¿Cómo iré a mi lugar de trabajo si no hay carro, no hay transporte? ¿Qué pasará mañana en nuestra nación? ¿En qué irá a terminar esta paralización? Amada iglesia, esa paz
que tenemos en Cristo Jesús, el mundo no la conoce, pues no ha aceptado a Jesucristo en su vida. No conoce esa paz, que va más allá del entendimiento humano, va más allá que cualquier circunstancia en esta vida, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Esa paz no conoce el ser humano, pues tú la debes conocer, mi querido hermano, y experimentar en tu vida. Porque esta paz debe estar en tu vida, en tu corazón, en tu existencia y en tu caminar diario. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Mi paso dejo, dijo él, mi paso doy. Y dice el Señor Jesús, le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino ser creyente. Vea lo que dice en el versículo 28 y 29 del capítulo 20, ya para ir terminando. Entonces Tomás respondiendo, le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hoy nosotros, en esta bella tarde, no hemos visto a Jesucristo colgado en la cruz. No hemos visto cuando Jesucristo traspasó la puerta cerrada y se le presentó a sus discípulos en el año de nuestra era, en el año 1. No lo hemos visto. No anduvimos con Cristo caminando esos 3 años y medio allá en el pueblo de Palestina, en Israel. No vimos hacer sus maravillas. No lo vimos cuando resucitó a Lázaro. No lo vimos cuando resucitó a la hija de Jairo. No vimos cuando la mujer tocó su manto y fue curada, mis queridos hermanos. No vimos las maravillas de Cristo en aquel momento. Pero dice su palabra que somos bienaventurados porque hemos creído, no viendo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú eres bienaventurado, mis queridos hermanos, porque nosotros no hemos visto sus maravillas en aquel tiempo, pero ahora experimentamos con la paz que sobrepasa todo entendimiento, mis queridos hermanos, y con el Espíritu Santo podemos predicar, podemos exaltar y podemos enseñar las maravillas que existen en este bello libro llamado la Biblia. Sea bendito su nombre. Tenemos que ser creyentes, mis queridos hermanos, porque tú tienes el Espíritu Santo. Ya para terminar con los últimos 2 versículos, versículos 30 y 31. Versículos 30 y 31. Son 2 versículos, mis queridos hermanos, para aquellos hombres y mujeres que todavía no han aceptado a nuestro amado Señor Jesucristo. Les voy a dar lectura. Versículo 30. Dice así, la poderosa palabra de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este precioso libro. No están escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida eterna en su nombre. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Todas estas cosas, si nosotros escribiéramos, mis queridos hermanos, si se hubiesen escrito en un libro, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo no cabería en ninguna librería. No cabería dentro de la literatura libros para publicar las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, versículos 30 y 31, para aquellos que aún no aceptan a Jesús en sus vidas. Mis queridos hermanos, por eso en esta bella tarde, para terminar, quiero hacer una oración. Una oración para llamar a mis amigos que me están observando, que están viendo y están aprendiendo de la poderosa palabra de Dios. Y yo quiero que tú repitas conmigo, mis queridos hermanos, y que en esta bella tarde aceptes a Jesucristo en tu vida.
para que Él obre las maravillas que tiene para ti. Las bendiciones están allí, mi querido. Solo está que tú cojas esas promesas, cojas esa bendición. Pero tienes que aceptar a Jesucristo en tu vida. Y si creyeres con el corazón para justicia, vas a proclamar, mis queridos hermanos, para salvación. Padre, gracias por tus bendiciones. Y en este día, viernes 11 de octubre del 2019, vengo a ti creyendo que soy un pecador y quiero desde este momento aceptarte en mi corazón y en mi vida. Sé que resucitaste, Señor, en aquella cruz por mí. Lava mis pecados, lava mi vida. Redímeme, Señor. Hazme una nueva criatura. Dame una nueva identidad. Dame un nuevo nacimiento, Señor Jesús, desde este momento. Te acepto en mi ser. Cambia mi vida desde este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Para tu gloria lo hacemos, Señor. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Si tú hiciste esta oración, mis queridos hermanos, ya Jesucristo está obrando en ti a través de su Santo Espíritu. Sea bendito su nombre. Un saludo para cada hermano que nos está observando, fieles primero a Cristo, a su palabra y luego a esta programación. Nos despedimos en esta hora que ya estamos. Seguimos orando, mis queridos hermanos, por nuestra hermosa nación ecuatoriana y por cada uno de ustedes, mis amados hermanos de la fe, y por aquellos que todavía no conocen del Señor y por aquellos que han aceptado a Cristo en esta pequeña oración que hicimos. Y si tú aceptaste al Señor Jesús, pon un mensaje, da tu mensaje allí, mi querido hermano. Yo quiero orar por ti luego de la programación. Deja tu mensaje, yo acepté a Cristo en mi vida y estaré orando por ti y tu familia, para que Cristo obre las maravillas y las bendiciones que tiene para tu vida. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Nos despedimos, mis amados hermanos, no sin antes decirles que Jesucristo siga formándose en cada vida, en cada hermano de la fe y en aquellos que aceptaron a Cristo en este momento en sus vidas. Que sea nuestro motor, el Espíritu Santo, guiándonos siempre a toda verdad y justicia, con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén y amén. Sea bendito el santo nombre del Señor Jesús, y nos vemos cuando el Espíritu Santo de Dios nos inquiete, mis amados hermanos, a salir nuevamente, proclamando sus maravillas, en el nombre poderoso de Jesús. Para tu gloria, Señor, lo hacemos. Amén y amén. Quedamos despedidos, amada iglesia.